Entonces, vamos a platicar de los contratos individuales de trabajo, cómo pueden ser, ¿verdad? Entonces, tenemos el contrato por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para la terminación del contrato. Y tenemos los contratos a plazo fijo, cuando se especifica fecha para para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra o forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra, ¿verdad? Y tenemos el contrato por obra determinada cuando se ajusta globalmente a una forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, de la obra realizada. Entonces, por tiempo indefinido, pues se dan los contratos cuando no se le pone un final, ¿verdad? Una fecha, puede trabajar todo el tiempo que quiera y ahí va a estar, ¿va? Porque es indefinido. Una vez trabajen bien y hay buen comportamiento, pues siempre van a trabajar en, entonces, siempre van a trabajar, ¿verdad? En ese lugar, ¿verdad? Sería el contrato indefinido. Y a plazo fijo, ¿verdad? Cuando se especifica alguna fecha exacta, como los contratos, ¿verdad? Que ahora en muchas, en muchos lugares, ¿verdad? O en muchas instituciones, incluso instituciones del Estado, mayormente, están hacen contratos, ¿verdad? Ya no contratan como anteriormente. Antes se contrataban por tiempo indefinido y las personas, pues, en las instituciones públicas, pues, eran presupuestadas, ¿verdad? Y tenían derecho después a jubilarse, porque les descontaban una jubilación. Sin embargo, con estos contratos se crearon, ¿verdad? Con el gobierno de Álvaro Arzú, nacieron esos contratos. Como él era empresario, ¿verdad? Tenían la forma de pensar, la forma de cómo no pagar prestaciones a los trabajadores y canceló muchos contratos que eran eh, personas presupuestadas y empezó a contratarlos por contrato por tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, ya sea que contratan para 6 meses, para un año, dependiendo para cuándo. Y no debe de ser así porque lo hacen para no pagar prestaciones, porque hacen contratos, por ejemplo, el 021, está el contrato 022, pero el contrato 029 y otros contratos que crearon. Pero aunque el contrato 022 tiene derecho a todas las prestaciones, ¿verdad? Pero esos otros contratos como el 021, 022 no tienen derecho ni a vacaciones y trabajan y no tienen derecho a ninguna prestación. Entonces, sin embargo, al llevar estos juicios, ¿verdad? De las personas que quieren llevar algún juicio con relación a estos a, a que son contratadas de esta manera, se ganan estos juicios ante los juzgados de trabajo y tienen que pagarle porque se prueba la relación laboral que ha habido, porque incluso hasta les hacen tarjeta para que marquen su asistencia. Entonces, esa es una forma de probar, ¿verdad? Esa relación laboral o los ingresos que tengan en las instituciones con relación a si llevan algunas, eh, los de seguridad lleven algunas hojas de control, ¿verdad? Entonces también pueden ser pruebas, ¿verdad? Para poder
ganar esos juicios y los contratos que ellos mismos han firmado, pero se nota que están cumpliendo con un horario y están cumpliendo con hacer el trabajo, ¿verdad? Y todo. Entonces, y los días. Entonces, sí se ganan hacen una prueba todas las asistencias y todo, y, y se ganan esos juicios ante los juzgados, ¿verdad? Incluso terminan los contratos antes de tiempo y los despiden, entonces se inicia te pueden eh, pedir la reinstalación porque hay muchas instituciones que están emplazadas porque les comento que únicamente que la reinstalación se puede dar únicamente cuando las personas, una mujer en estado está en época de lactancia, ¿verdad? En periodo de lactancia o están en estado de gestación. eh, si las despiden, pueden ganar esos juicios de reinstalación. También si la empresa o la institución está emplazada, también se puede ganar, son los únicos casos que se da, se puede ganar, se puede aplicar la reinstalación, ¿verdad? Pero en estos casos, ¿verdad? Pero sí se ganan esos juicios, pero estas propias instituciones del Estado que deben velar, ¿verdad? Por la población y entonces, incluso la Procuraduría General de la Nación, que es el representante del Estado, también lo hacen de esta manera, hacen contratos. Tengo conocimientos que muchos los contratan por 6 meses o por un año, y al final de año para volverlos a contratar como requisito los ponen a firmar declaraciones juradas donde ellos se comprometen a no demandar, ¿verdad? A no demandar para reclamar prestaciones. Entonces, se da mucho esto, ¿verdad? Porque el mismo Estado viola las leyes, ¿verdad? Y, y hacen con este fin de no pagar toda esa, porque imagínense, como les decía, que si tienen que pagar prestaciones y trabajan muchos años de esta manera y cada año les renovan los contratos, pierden todo, no, lo hacen de esta manera y no, y tendrían que pagar, si no lo hacen así, tendrían que pagar tantos años han trabajado como como el tiempo que estuvieron, ¿verdad? Si estuvieron tantos años, eh, un año, un salario mensual por año, ¿verdad? Pueden reclamar. Entonces lo hacen de esta manera. Y incluso son los encargados de la persecución, ¿verdad? Y de la ley y todo, porque incluso en el Ministerio Público ya también ya lo hacen de esta manera, contratando a las personas por medio de contratos, ¿verdad? Y por tiempos. Entonces, sí, sí, así es como aplican estos contratos, ¿verdad? Que no debe de existir de esta manera. Entonces, ya no hay aquello de que pago mi jubilación y me voy a jubilar más adelante. Sin embargo, ya no lo hay. Ingrid, eh, Sí, por buenos días, favor, licenciada. por favor. Sí. Con una consulta, ¿qué sucede Sí. al momento de que se les debe de pagar las prestaciones, pero la persona en ese momento que estuvo firmando contratos, ya sea por semestre o anualmente, al momento de pedir las prestaciones, en ese tiempo tuvo ascensos? ¿Cuál sería el monto del sueldo que le tendrían que pagar? Le tendrían que pagarlo el salario que, que le pagaron en los últimos 6 meses. Ok, Entonces, perfecto. eso toman en cuenta. Gracias, licenciada. Bueno, para servirle. ¿Alguien más? Dani.
Sí, muy buenos días, licenciada. Sí, buenos días. Dice que yo conozco de un caso de una muchacha que trabajó por 5 años bajo el renglón sub 18, Ajá. desde una dependencia del Ministerio de Gobernación. Ah, ya. Ajá, y la despidieron hace 2 años y creo que ganó su caso pero yo tengo entendido que no tenía prestaciones ni nada por el estilo. Ujú. Entonces, creo que ganó su reinstalación y la van a pagar sus vacaciones y sueldos caídos. Pero no, Sí, no sé de dónde, sí, no sé de dónde salió ese renglón sub 18 o dónde se lo inventaría. sí, sí, hay una médico, ah, no hay un manual de clasificación presupuestaria, dice, donde donde indica esos renglones que han creado, ¿verdad? Entonces vamos a verificar ese, si si aparece ahí, ¿verdad? También. Pero sí han creado muchos renglones para hacer contratos para no pagar, tratando la manera de no pagar, pero como les digo, sí se ganan esos casos, pero hay que hacerlo rápido, ¿verdad? En tiempo para que no se les pase, porque si también le hablan, ya lo dicen tarde, van a demandar muy tarde, entonces ya se pasa el tiempo, incluso pueden ir a Inspección General de Trabajo de inmediato. Son Yasmin, 30 días, ¿verdad, licenciada? se oye un ruido, ¿uno se escuchó? ¿Perdón? Buenos días, licenciada. Sí, Ujú. existe un manual de clasificación presupuestaria en donde existen la diferente tipo de reglones en lo que se refiere a trabajar en el Estado, ¿verdad? El Ajá, grupo ay, 18 son varios reglones y, por ejemplo, para un abogado se le contrata en el renglón 183, que es un servicio. Tiene que entregar un ah, producto en base a su contratación, ¿verdad? sí, pues, Pero se le contrata por servicio, no es una contratación, es por por algo en honorario. específico. Ajá, exactamente, ellos presentan una factura Ajá, cobrando el, el total del contrato, ¿verdad? Por lo cual se le está contratando a esa persona. ya ponen Pero una cantidad. exactamente, pero en el camino, como la verdad es de que al final son simulaciones, ¿verdad? Al Ujú. momento de plantear su demanda, pues obviamente hay pruebas de que era una simulación de un contrato, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que al final los juzgados laborales dan las prestaciones y los sueldos caídos, incluso la reinstalación, Sí, ¿verdad? pues, sí, pues, condenan. Y sí está emplazado la instalación. Pues al final siempre todo lo que es 029 y grupo 18 al final siempre logran la reinstalación, ¿verdad? Porque o ya no se les renueva el Sí. contrato y ya con eso ellos se acercan a los juzgados laborales y ya plantean la demanda, ¿verdad? Y, Ajá. cumplen con un horario, tienen memos, circulares, cosas que demuestran que Ujú. realmente era un trabajador como tal, ¿verdad? Entonces, por esa Sí, razón, es el juez cierto. logra condenar para la reinstalación, si es que la persona lo pide o simplemente pide que se le paguen sus prestaciones laborales, ¿verdad? Y la verdad es de que Ah, la mayoría de casos siempre los han ganado, ¿verdad? Siempre los siempre se han ganado ganan. a favor. Sí, es cierto. Ajá. Sí, muchas gracias. Gracias por su intervención. Bueno, ¿alguien más? Licenciada, yo actualmente he visto más el renglón 029, que son servicios Ujú. profesionales, y pues por ahí nace la figura también de servicios técnicos, entonces yo creo que más son otras remuneraciones de personal. Entonces yo creo que por ahí va el tema en relación, creo que es más utilizado actualmente el 029. Sí, es bastante utilizado, ¿cierto? El 029, sí, está incluso ministerio, casi todos los ministerios ahora tienen ese sistema, ¿verdad? El Ministerio de Economía, han ganado algunos casos, el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Ministerio
de Desarrollo, que le llaman el MIDES. Ahí también se han ganado y en muchos casos, ¿verdad? Muchos ministerios. Entonces, sí, ellos mismos son los que andan haciendo esa clase de contratos, ¿verdad? Para, como hay personas que de verdad no reclaman, ¿verdad? Entonces ahí ellos se favorecen, lo que realmente Licenciada, pasa, ¿verdad? yo ¿Sí? años atrás, fíjese que trabajé para el Ministerio de Educación y bajo un renglón que se llama, o se llamaba, no sé si existe, 189 y no tenía prestaciones. Pero no sé si todavía existe el 189. Tampoco. Sí, sí, pues vamos a ver el manual, ¿verdad? Para ver si todavía está, porque yo creo que a todos los andan aplicando, ¿verdad? La cuestión de ellos de no pagar, pero pero el 029 no tiene nada, y el 021 tampoco. Entonces, me imagino si está ese 18 también no tiene nada. Solo el 022 es el único que tiene todas las prestaciones, que es el que más aplican en la Universidad de San Carlos, porque ahí sí pagan todas las prestaciones, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Yasmin Sí, todo tiene levantada la mano, el, ¿sí? el reglón 189, o sea, son varios reglones, del 180 al Ajá. 189, y es dependiendo del servicio que la persona va a prestar. Si no estoy mal, creo que el 189 no tiene como una carrera en específica, se podría decir, como le decía, el 183 es únicamente para servicios Ujú. jurídicos. Y así cada reglón Ah, del 180 para el 189 son reglones específicos del servicio que va a prestar un psicólogo, un doctor. Y el 189, si no me confundo, creo que ese no tiene una carrera específica como tal, ¿verdad? O algún reglo, ¿verdad? Entonces, sí existe, sí todavía existe. Pues. bueno, no tiene un servicio específico, sino que sí, pues, sí, pero siempre existe, siempre está. Exactamente. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces estos serían los contratos Licenciada, ¿sí? disculpe, yo tengo entendido que los derechos son irrenunciables, los derechos de un trabajador. Bien, Ajá, sí. siendo así, pues aunque los contratos no estipule a veces, por ejemplo, estos renglones que estamos hablando, generalmente con el Estado, que no establece indemnización, pues lo hacen de por sí, pues que es lo que se inventó Don Arzú, pues siempre fue lo peor que ha pasado, Sí, pues, pero sí. por ejemplo, en estas situaciones donde no se establece indemnización, siempre lo puede pelear el trabajador por ese principio de irrenunciabilidad o no. Sí, porque por ese principio también y porque es tutelar, ¿verdad? De los trabajadores, ¿verdad? Entonces, se puede aplicar por eso. Gracias. ¿No? Licenciada, buen día. Sí, Fíjese que ahí en la Universidad de San Carlos hubo un caso ajá. de un 029. La persona Ah, llegaba, pero supuestamente los 029 son por servicios técnicos cuando no son graduados y por servicios profesionales cuando ya son graduados, se entiende, va profesionales. sí. Entonces, no hay horario, pero la persona llegaba todos los días, firmaba asistencia, estaba horario de 7:30 a 15:30 y cuando Ujú. él salió, fue a pelear su caso y sí ganó, porque supuestamente un 029 no tiene que permanecer dentro de la institución. Ah, Y, ya. y él ganó el caso, Ujú. porque él presentó los listados de asistencia que él marcaba todos los días y sí ganó el caso. Sí, pues, sí, eso es prueba, ¿verdad? Esa es la prueba que es fehaciente en los juicios laborales, ¿verdad? La asistencia o alguna tarjeta o algo.
de asistencia que hay. Entonces sí es muy importante eso, ¿verdad? Sí, fíjese que el 189 sí todavía existe. Yo aquí lo estoy viendo. Ujú. Dice que los estudios o servicios comprende el pago de servicios técnicos o profesionales no contemplados en los renglones anteriores, siempre que Ajá, estos sean de carácter temporal sin relación de dependencia. Pues ahí yo ujú. siento que hay una confusión porque si una persona presenta todas sus pruebas, Sí. tiene derecho a sus prestaciones. Ah, sí tiene derecho, sí es cierto. Y por eso sí se ganan esos casos. Sí, gracias por su participación. Gracias, Lidia. Sheldel Muñoz. Sí, buenos días, Hendel. licenciada. Hendel. Yo con lo que comenta la compañera sí noto que sí había una relación laboral entre el empleado y la universidad, como es el principio de primacía de la realidad. Entonces, en la realidad sí había una relación de trabajo, aunque no hubiera un contrato firmado o tuviera tal renglón. Para mí, con lo que hacía, si vamos al principio de primacía de la realidad, tenía, o sea, era una relación laboral, aunque no hubieran contratos. Ajá, Es lo que me da a percibir a mí, también con lo que es el artículo 78 del Código de Trabajo, que habla de que, o sea, como si existía esa relación laboral, el patrono sí o sí tendría que decirle a él por qué lo está despidiendo o algo así. Fue lo que me da mi análisis. Gracias por la sí. participación. Bueno, gracias. ¿Quién es fiscal general? Adelante. Hola. Bueno, entonces tenemos estos contratos, ¿verdad? Luego tenemos también el de obra determinada, que es cuando se ajusta globalmente a la forma, tiene un precio, ¿verdad? Le ponen una forma alzada del precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, ¿verdad? Entonces puede ser de que el patrón no vaya a, a contratar, ¿verdad? Para hacer alguna obra, una casa, y van a poner una, un tiempo determinado o cuando se termine la obra, ¿verdad? Entonces, puede ser que se ajusta esto de acuerdo al tiempo que van a realizar el trabajo y, y cuando concluya. Entonces, aquí en este caso toman en cuenta el resultado del trabajo. O sea, si hace una obra, tiene que hacer una casa o un edificio. Entonces, o algún otro tipo de obra, ¿verdad? Otro tipo y entonces, ese es para un tiempo, un tiempo determinado de terminar un trabajo, ¿verdad? Ya sea para 2 meses, 3 meses, para 6 meses, ¿verdad? O puede ser un año o algo. Pueden determinar para cuándo van a terminar, la verdad. Pero si no se cumple exactamente ese día, pues entonces ya eh, ampliar estas fechas, ¿verdad? Pero es para que hasta cuando la terminen definitivamente, ¿verdad? Entonces, esta es las clases de contrato que pueden haber, ¿verdad? Ay, aunque Licenciada, sí, disculpe, los contratos por obra terminada, esos se sí, manejan más que todo por porcentajes.
Cuando inicia una obra, yo me recuerdo que es el 20%. Y ya de ahí Ujú. se van haciendo pagos hasta terminar la obra, ¿verdad? En caso, como Sí, usted lo decía, no concluyen en el tiempo que se está estipulado en el contrato, entonces ya vienen las ampliaciones, ¿verdad? Las sí, la prórrogas, ampliación. los contratos. Ajá. Sí, la cuestión es que tienen que entregar la obra, pero le ponen, la cuestión aquí que le ponen un precio, ¿verdad? A la obra. Póngale que dice voy a cobrar 200,000 o dependiendo el que sea lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, pero ese eh, lo van dando de repente como necesiten, ¿verdad? Los anticipos y puede ser que va pagando lo demás, ¿verdad? Y pagar una cantidad al finalizar la obra, ¿verdad? Sí, porque dice que aunque el trabajador reciba anticipos de buena cuenta por los trabajos ejecutados o por ejecutarse, o sea, los que se van a hacer o los que ya se hicieron. Em, entonces siempre se va a entender como una obra determinada, ¿verdad? Entonces así es como se dan estos contratos, ¿verdad? También de obra. Entonces, pero todo contrato individual de trabajo debe entenderse por celebrado por tiempo indefinido, em, o salvo la prueba o estipulación lícita o expresa en un contrato. Debe tenerse también por plazo indefinido y los contratos que son a plazo fijo, ¿verdad? Cuando son los contratos a plazo fijo, cuando les ponen estos contratos, ¿verdad? Que estábamos mencionando. Y pueden haber también contratos individuales de trabajo, pueden haber contratos que sean verbales, ¿verdad? En forma verbal. Y los contratos en forma individual, pero que son en forma verbal, eh, lo realizan cuando las labores son labores agrícolas o ganaderas. También cuando hay un servicios, prestan los servicios de una persona, ¿verdad? Para que preste los servicios domésticos, también lo pueden hacer en forma verbal. O también los trabajos que son temporales, ¿verdad? Ya sean accidentales o temporales. Y los que no excedan de 60 días también pueden ser en forma verbal. Y también pueden haber también cuando son prestaciones de trabajo para obra determinada, pero que eh, el valor del trabajo que van a realizar, em, por ejemplo, no exceda de 100 quetzales, ¿verdad? Por ejemplo, diarios, me imagino. Y si hubiera señalado plazo o si hay un plazo, pues, para la obra cuando es más de 60 días, entonces tendría que ser un precio más alto, ¿verdad? Pero no puede pasar de 60 días. Todos esos trabajos, todos esos contratos pueden ser en forma verbal. Y tenemos los contratos que el contrato por escrito de trabajo debe contener varios requisitos, ¿verdad? Cuando debe tener todos los datos personales del trabajador y del patrono, los que van a iniciar, la fecha de iniciación del trabajo y indicar los servicios que van a prestar y el lugar donde deben prestarse los servicios, ¿verdad? Y también donde, si es un lugar, ¿verdad? Donde con algunos lugares dan un lugar donde va a vivir el trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, si es un lugar donde
que viva en la ciudad y sea fuera de la ciudad, le pueden dar también dónde poder estar. La duración del contrato, que cuánto va a tardar, ¿verdad? O si es por un tiempo determinado o si es indefinido, ¿verdad? Y la jornada de trabajo también, el día y jornada, cómo hacer las horas, ¿verdad? ¿Qué hora va a entrar, qué hora va a salir? Y el salario que va a devengar. Entonces, todo esto debe contener el código debe de tener el contrato de trabajo. Entonces, todos esos contratos que van a realizar, debe de contener, llevar 3 ejemplares, ¿verdad? Para que le puedan dar al trabajador, uno es para el trabajador y para el patrono, ¿verdad? Debe de tener una, una copia se le da al trabajador, una le queda al patrono y deben de hacer llegar también una copia al departamento administrativo del Ministerio de Trabajo, que sea directamente por medio de la autoridad eh, del trabajo, donde sea más cercano, ¿verdad? Dependiendo donde esté. Si está fuera de la ciudad, ¿verdad? Si es un departamento o tienen un lugar más cercano, ahí lo pueden llevar. Entonces, deben de darle y el patrono tiene 15 días para presentarlo, ¿verdad? Para presentar esa copia al Ministerio de Trabajo. Y entonces, y con todo debe cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Del contrato. Entonces, es lo que se refiere a lo que son estos contratos individuales, ¿verdad? De trabajo que deben contener, ¿verdad? Todo lo relativo al trabajo que se desempeña y cómo debe de aplicarse, ¿verdad? Entonces, dónde se debe trabajar y todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, licenciada, ¿Sí? en el caso de los 011, ¿cómo un patrono puede rescindir o dar por finalizado el mismo? En esos de 011, eso solamente que le lleven un procedimiento administrativo primero. Entonces, tienen que ver ese procedimiento porque si tienen algunas faltas, si tienen o algunas faltas contra, no solo de asistencia, sino también contra su trabajo, ¿verdad? Entonces, como estos más que todo, eh, esos del 011 se dan más que todo en el estado, ¿verdad? Entonces, deben de tener todo un procedimiento administrativo porque primero deben de llevar eh, una llamada de atención verbal, llamada de atención por escrito y también eh, tam- también deben de tener si hay algunas quejas, llevar todo el procedimiento hasta poder realizar todo. Ya cuando termina todo el procedimiento administrativo puede ser que haya una suspensión, primero una suspensión con una suspensión, ¿verdad? Sin goce de salario. Y, y entonces ya pueden regresar y pueden llevarle, pero si ya van unas 3 oportunidades si no es muy grave, ¿verdad?
la queja o la pueden contestar de buena manera. Y si hay muchas quejas, entonces ya tienen muchos procedimientos, entonces ya lo pueden despedir. Gracias, licenciada. Depende de la gravedad, ¿verdad? De lo que cometieron, ¿verdad? De la infracción que cometieron. Puede aplicarse y ya pues, puede pasar que en la primera vez salga de una vez el despido, ¿verdad? Y así es como van los procedimientos, pero sí, como decía alguien, en el 011 en las instituciones cuesta entrar, pero también cuesta que lo saquen a uno, ¿verdad? Porque no es así de facilito de sacarlo. A menos de que cometan un delito, haya un delito grave, un delito penal, ¿verdad? Entonces, ahí sí que se van de una vez y de una vez los despiden. Ahí podría entrar la falta leve, grave y gravísima, licenciada, para poder ser. Sí, sí podría ser, porque imagínese que, póngale que usted trabaja en una institución, está encargado de algún procedimiento y comete un error y entonces le llevan todo el procedimiento, ¿verdad? Si no se sabe defender también puede ser, o ahora con eso de que hay videos y todo, y tomó algún bien de alguna evidencia o algo que podría haber póngale en un allanamiento o algo, una cuestión así, y le tomaron el video, ¿verdad? Y se notó realmente que usted tomó un dinero o algunos objetos y no los entregó y todo eso, todo eso le puede afectar y puede ser despido una vez, y no solo lo despiden, sino también le pueden llevar lo pueden ligar a proceso, ¿verdad? A proceso penal. Fíjese, licenciada, que hay un compañero que era, bueno, era 011 y Ajá. decidió emigrar a los Estados Unidos, pero nunca presentó su renuncia. En ese caso, ¿qué procedería en contra de él por abandono del cargo? Sí. Hay abandono de labores y ¿cómo se llama? De deberes también, porque imagínese que ella tenía que hacer, tendría algunas cosas que realizar y hay incumplimiento de deberes también. Tendría que haber renunciado mejor, ¿verdad? Y la renuncia no solo le tienen que presentar a usted la renuncia, sino también le tienen que resolver, porque a la hora de que usted se va, decide irse, pues presenta su renuncia y primero le investigan si no tiene quejas, no tiene algún procedimiento, hasta que ya limpió eso. Entonces, hasta que ya limpió todo eso, esas quejas que tiene, esos expedientes, entonces ya le aceptan su renuncia, de lo contrario no le aceptan, que lo tiene que solventar primero, que se lo desestimen o que le archiven y todo, ¿verdad? Porque eh, no tiene elementos para seguir otro procedimiento de eso, ¿verdad? Entonces sí incurre en responsabilidad, ¿verdad? ¿Alguna consecuencia legal o penal que pueda suscitarle durante este tiempo al compañero? Tendrían que ir a investigar si tenía algunas quejas o tenía algún procedimiento que realizar para dar por abandonado el trabajo, ¿verdad? Entonces sería de conocer el caso, ¿verdad? Para ver qué, qué le pueden aplicar o cómo si le llevan algún procedimiento. De repente no tiene nada, no tengo una queja o no tenía, pero imagínese que los procesos que tenía su CAR, si era de procesos o dependiendo en qué sección estaba, ¿verdad? Pero No, si no tenía estaba, ningún procedimiento administrativo. Estaba solvente.
pero decidió Ah, abandonar el cargo solo así, sin previo aviso. pero no tenía procesos asignados. Saber de qué trabajaba, ¿verdad? Trabajaba para la Dirección General del Sistema Penitenciario como eh, agente. Ah, sí, pues, solo que se haya ido de algún puesto de trabajo o tenía asignado algún procedimiento, ¿verdad? Solamente ahí. Y de lo contrario, tal vez no, ¿verdad? Por abandono, pero sí lo pueden quedar por abandono de labores y no pagarle prestaciones. ¿Cuándo se fue? Hace aproximadamente como un mes pidió una semana Ah, a cuenta de vacaciones y eh, tuvo que regresado, pero nos llegó la novedad que él ya iba para los Estados Unidos, nada más, sin sí, avisar a pues, nadie y sin poner su renuncia. nomás hubiera presentado la renuncia y ya que ellos resolvieran, ¿verdad? Pero por lo menos ya la había presentado. Sí, pero sí, pero sí puede ser abandono de labores y pierde todas las prestaciones, ¿verdad? Ahora, si se fue de un procedimiento, porque muchos llevan algún sindicato, tal vez lo llevan a declaración y ellos se van con todo, se va el preso y se van ellos, ¿verdad? Entonces, solamente ahí porque hay evasión, ¿verdad? Que se le va a un preso, pero si no llevaba a nadie, tal vez solo por abandono. Y como también, pero porque usted dice que tenía permiso o vacaciones y de ahí se fue, no, solo abandono de labores, me imagino. No tenía procedimiento. No, no tenía ningún procedimiento administrativo, incluso ya llevaba 11 años de servicio. Sí, pues, sí, tal vez solo por abandono de labores. Porque no podría haber incumplimiento de deberes porque no estaba en funciones en esos días. Bueno, entonces, ¿alguien una pregunta que tenga alguien que realizar? Licenciada, buenas tardes. Con las Pregunta. empleadas domésticas, ¿cómo se perfecciona la relación laboral con el patrono? Porque digamos que si el patrono necesita solo para un año y luego le gusta cómo trabaja, la vuelve a contratar para el siguiente año, pero en el siguiente año ya no le gusta, ¿verdad? Sí, Entonces ella ya tiene derecho a su liquidación y todas sus prestaciones. sí tiene derecho, porque también ya se organizaron, ¿verdad? Y ya aparecen también en el Código de Trabajo. Pero según el Código de Trabajo establece que no, se puede ser contratada en forma verbal, ¿verdad? Pero por la formalidad del asunto, tal vez sí, algunos sí hacen contratos, ¿verdad? Para tener más seguridad por todo lo que existe, ¿verdad? La situación que existe para tener toda la información. Pero sí puede ser verbal el trabajo en forma verbal, pero sí puede reclamar sus prestaciones y Ah, puede ya, manifestar en su demanda que fue contratada en forma verbal, ¿verdad? ya, Entonces, yo ujú. según no se podía, ¿verdad? Hacer un contrato, pero sí, ¿verdad? Sí se puede hacer, sí lo pueden hacer. Y sí tiene Ah, derecho a todas tus prestaciones también. Y a vacaciones, aguinaldo, eh, porque antes tampoco había mucha explotación y tampoco tenían derecho a nada, pero sí, también ellas creo que se organizaron y lo pelearon y sí se logró realizar
que tienen derecho también a todas estas prestaciones, ¿verdad? Ah, ya. O sea que ahí no vale si fuera solo por un año como con la intención de no darle la liquidación, o siempre tiene derecho Sí, sí tienen derecho. Tienen siempre, derecho. ¿verdad? Sí, Ah, aunque sea el tiempo tenía determinado. sí, tenía esa duda. Muchas gracias, licenciada. Sí, para servirle. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, si ya no hay preguntas, vamos a ver por finalizar la clase y vamos a continuar la próxima, ¿verdad? La próxima Licenciada, clase. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Licenciada, solo con una pregunta respecto a los grupos. ¿A ¿Sí? qué correo se le puede llegar el listado? Ah, ¿Me puede indicar un correo para enviarle el listado del grupo? fíjense que tenemos un chat hay un chat del grupo ¿cómo se llama? De la sección, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí lo podemos ver y entonces, y agregar, ya tienen su grupo. Así es, Ah, ya lo hicieron rapidito. correcto, Entonces, licenciada. está bien. Entonces pueden hacer esto, me lo pueden mandar ahí para ver cómo está y si no, yo les voy a crear un correo para que me lo manden. ¿Hoy? Ah, de acuerdo. Muy amable, Sí. licenciada. Vale. Era por Como eso. hoy es la primera clase, entonces no tengo el correo para estas clases, pero Entiendo, licenciada. sí, pero no tenga pena, yo les voy a decir, pero para mientras me lo pueden mandar ahí. Ah, de acuerdo. Muchísimas gracias, licenciada. Era por Ujú. eso y pase feliz Vaya, tarde. gracias, igualmente. Ustedes ya tienen acceso a ese chat, ¿verdad? Sí, licenciada. Ah, vale. Solo los administradores pueden escribir en el grupo, entonces no deja a ninguno de los estudiantes. Ah, no deja. Qué raro, pero tienen que tener, yo creo que vamos a platicar con la compañera auxiliar para ver cómo podemos hacer para que puedan escribir, porque para eso es el grupo. Si no, no tendría razón de ser, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Pero Pase siempre buena tarde. siempre que sea acorde a lo que es la clase, ¿verdad? No otras cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces quedamos ahí y platicamos entonces la próxima clase, continuamos y que pasen feliz fin de semana y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Feliz tarde, Gracias, licenciada. licenciada, que Que tenga un descanse. excelente fin de Gracias. semana. Igualmente.